Bien, mis amados, permítanme saludarles en esta hermosa hora de este maravilloso día y hacerlo con el gran propósito de entregarles de parte de Dios una palabra que va a quitar los prejuicios que traemos del pasado, situaciones que no dejan avanzar, cosas que han estado interfiriendo en medio de nosotros. Eh, Alguien decía que el imán y el hierro, aunque se coloquen otros objetos de por medio, nunca perderán la atracción. Y Dios quiere que nosotros de igual manera sintamos la atracción por Él, la atracción por por quien es Él, a pesar de las muchas dificultades que se nos puedan estar presentando. Que no tengamos a Dios solamente cuando todo esté mal, como si necesitáramos un auxilio de momento, sino que sea una constante, que tengamos a Dios presente en todas nuestras decisiones, en nuestro vocabulario, en nuestros pensamientos. Hay un texto en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, que dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Sí? Entonces, esforzarnos constantemente, aunque sintamos desánimo, desaliento, tristeza, nostalgia, decepción, cualquier circunstancia de estas o más, que no dejemos a Dios de lado por ningún motivo. Así el hogar a veces esté tambaleando, así los hijos den problemas, así la economía de pronto pasen reveses, pero siempre de la mano de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la culpa que nos roba, no nos deja vivir un presente maravilloso, que es lo que Dios siempre ha querido, que estemos en el hoy, no en el ayer ni en el mañana, estemos en el hoy. Señor Jesús lo decía, no os afanéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Vivir un presente maravilloso, teniendo un proyecto de vida, por supuesto, pero que no nos coja la ansiedad por estar ya en 10 años después. No, dejemos que los niños crezcan, que vivan su época, que vivan su temporada y acompañarlos en las diferentes etapas de su crecimiento. Una relación de matrimonio igual. No sé a cuánto nos ha pasado que hay un viaje de pronto y es el viaje de sus sueños. Y ese viaje se puede demorar meses y la persona vive en tanta ansiedad y habla tanto del viaje que se olvida vivir el presente. ¿Mm? Entonces vamos a hacer dos lecturas. La primera está en Romanos capítulo 8 y Ilmeda va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, por favor. Con gusto, pastor. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Perfecto. Note lo que dice la palabra, ¿sí? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y la culpa se encarga de eso. La culpa, como lo dice la palabra, nos aculpa. Constantemente está lanzando aguijones, dardos, flechazos de sentimientos que lo hacen sentir culpable de cierta situación. Otra lectura que vamos a tener es Santiago, capítulo 5 verso 16, y Sandra nos va a hacer el favor de leerlo. Bien pueda, Sandra. Dios le bendiga, pastor. Buenos días. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le
les será perdonado. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así es. Gracias, Sandrita. Gracias. Vemos que está afectadita de la voz. El Señor es grande. Va a pasar algo mientras vamos a tener este devocional. Entonces, la palabra del Señor es fiel. Siempre ha sido fiel. Y vamos a hacer oración para pedirle al Señor que Él se glorifique en este momento muy especial, en cada uno, que podamos sentir esa alegría, ese gozo, esa paz, la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice la palabra, oraos los unos por los otros, confesaos vuestras ofensas, para que seáis sanados. Y dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y qué tanto es mucho? Prácticamente todo. No hay nada que una oración no pueda solucionar, en absoluto. No hay nada. Dios todo lo hace perfecto a su tiempo. Y la culpa es como un fantasma que habita con la persona. Es como un fantasma que está ahí, al lado, que no suelta por nada. Y se encarga de hacer sentir a la persona que la obra de Cristo no se ha efectuado, que la obra que hizo el Señor Jesús de redención, de perdón, todavía está ahí vigente. Muchas personas cuando se despiertan están pensando en esa culpa, en lo que pasó hace años, ¿sí? Una palabra que de pronto se dijo en algún momento y eso le está mortificando el día a día. Y la mente, ¿sí? La mente la reproduce, como que devuelve la película, como si hubiera pasado unos minutos antes. Por eso necesitamos entender dos cosas sobre todo con este tema acerca de la culpa, ¿sí? La primera es que la culpa es información. La culpa es información. ¿Qué clase de información? Te dice, aquí algo anduvo mal, ¿sí? Entonces necesitas accionar. Y lo segundo que necesitamos saber acerca de la culpa es la condenación, ¿sí? Que la culpa es una condenación, es como un veredicto donde está diciendo, tú eres lo que hiciste, no hay vuelta atrás, ¿sí? Te vas a quedar así por tu culpa, por esa mala palabra o esa actitud que tomó y no hay reversa. Entonces, la primera es un mensaje que puede ser útil porque nos ayuda a recordar que algo estuvo mal. Pero la otra da como una identidad permanente. Y necesitamos nosotros hoy despojarnos en el nombre del Señor Jesús, despojarnos de esa culpa que nos etiquetó. O sea, de ahí nadie lo ha sacado. Y cuando personas externas, sean familiares, amigos, conocidos, íntimos, saben de esa culpa, como que se lo están inculcando, se lo están diciendo constantemente. Entonces, por eso hoy vamos a hacer oración, una oración de amor por nosotros, por cada uno, a título personal. Decirle, Señor,
En primer lugar, gracias porque soy tu hijo. Y tu palabra dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser hechas nuevas. No sé para quién vaya a ser esta palabra, quién todavía tenga esa memoria arqueológica y se acuerde a la perfección de ese mal momento, de ese impasse, de esa discusión que hubo, tal vez de pareja, entre hermanos, padres e hijos, entre esposos, no sé, pero puede ser algo que le está mortificando la vida y no lo suelta, no lo ha soltado y han pasado los años. La famosa frase, el tiempo hará olvidar, el tiempo hará olvidar y el tiempo es como en los árboles. Entre más pasa el tiempo, se vuelven más fuertes, crecen muchísimo y desarraigarlos cuesta más trabajo. Incline su rostro, por favor, si puede hacerlo ahí donde está, inclinando su rostro y diciéndole a Dios, Señor, gracias. Gracias porque una vez más nos podemos acercar confiadamente ante ti, ante el trono de la gracia. Podemos venir a tus pies, Señor, a descansar en ti, Padre, a descansar en tus brazos, a colocar, Señor, mi vida delante de la tuya. Porque tú, Señor, no me juzgas, porque tú, Señor, no me traes al recuerdo mis malas experiencias. Por el contrario, tú quieres que yo olvide ese pasado de dolor, ese pasado de tristeza, de pesar, ese pasado donde hubo rechazo, donde hubo muchas situaciones que no valdría la pena, Señor, traer a la memoria. De hecho, tu palabra dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque tú haces cosas nuevas. Tú abrirás camino en el desierto, tú harás que vuelvan las aguas al sequedal. Tú, Padre, eres el más interesado en el que vivamos un presente maravilloso, extraordinario. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos vivifica, tu palabra nos alienta cada día. Y este día, Señor, lo viviremos en plenitud. Este día, Señor, no es para vivir en el pasado, en las cosas que nos han aculpado constantemente. Y son dardos de fuego del maligno que quiere hacernos sentir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a los escogidos, a los que ya fueron lavados con tu sangre preciosa y poderosa. Los quiere hacer sentir, Señor, que el perdón tuyo no fue genuino, no fue de corazón, no fue para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quitamos, Señor, esa debilidad en la mente, esa debilidad, Señor, en la conciencia y la hacemos fuertes, Señor, fuertes a tal extremo, Señor amado, que hoy mismo, Padre, desaparezca, Señor, esa parte, ese guión que está marcado en la mente y que siempre ha estado haciendo mella. Todos los días se trae a memoria el mismo recuerdo, la misma culpa. Padre, tú sabes lo que pasó, tú sí que lo sabes, Señor. El momento, la hora, el lugar, la circunstancia y las consecuencias que hasta el día de hoy no me han soltado. Dígale al Dios del cielo con toda sinceridad, dígale, Señor, estoy así, Padre, y no quiero seguirme sintiendo así porque eso ya pasó, ese fracaso ya pasó, esa pérdida ya pasó, esa mala palabra ya pasó, yo ya me arrepentí, yo ya pedí perdón también, yo ya pasé la página de mi vida, pero en mi conciencia sigue marcándose eso día tras día, mi Dios.
Por favor, Padre, glorifícate en mi vida, en mi mente y hazme libre, Señor. Yo quiero ser libre de esa culpa, Señor, esa culpa que no me deja vivir este presente extraordinario que tú ya planeaste para mí, y lo recibo y lo acepto. Y decreto y declaro, Señor, que voy a empezar a vivir en el día a día, Señor. No me afanaré por el mañana, porque mañana traerá su propio afán, Señor, y tú tendrás una palabra nueva para reconfortarme, para levantar mis ánimos, para direccionar mi camino, Señor, porque no estoy caminando en esta tierra a la deriva. Tú me trazaste un camino y es un camino maravilloso, es un camino extraordinario, Señor. Pero en lo que respecta a hoy, Dios del cielo, hoy me hago libre de esa culpa. Hoy me hago libre, Señor, de esa información que fue real en su momento, pero que ya han pasado los días, los meses, los años, Señor, y no voy a seguir cargando, no voy a seguir cargando, Señor, con ese problema, con esa dificultad. No voy a seguir llevando esa carga del pasado que tú ya me quitaste, Señor. Tú me la quitaste, mi Dios. Tú me la quitaste. Y si tú me la quitaste, no debo seguirla llevando, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, hoy hay liberación. Si puede colocar sus manitos ahí sobre su cabeza y declarar que hay libertad en la mente, libertad para pensar lo bueno y no lo malo, libertad para diseñar nuevas ideas, nuevas cosas. Dígale, Señor, declaro que mi mente está exclusivamente para tu servicio. No le voy a dar lugar a esos pensamientos de culpa, a esos pensamientos del pasado, a esos pensamientos que han estado haciendo raíces ahí. En el nombre de Jesús, hoy desarraigo de mi mente esos malos pensamientos de culpa. Hoy declaro, Señor, que mi mente está para procesar buenas ideas, que mi mente, Señor, pensará lo positivo y no lo negativo, que mi mente se extiende hacia una abundancia de gloria, hacia una paz interior, a una paz de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque hoy declaro, Señor, que llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor. Y tú nunca me vas a poner a pensar en cosas, Señor, que ya no tienen razón de ser, que no hubo una culpa ahí en el momento, Señor amado. Padre, gracias, porque me haces libre de las consecuencias de la culpa. Hoy declaro, Señor, que soy una persona totalmente nueva en mis pensamientos, en mis sentidos, en mi carácter, en mi temperamento, todo, Señor, en mí tú hiciste una regeneración. Soy una persona nueva para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por esa obediencia de ustedes, porque en esa obediencia es donde hay bendición, donde uno sigue unas directrices. Por eso el Señor, hablándonos acerca de este tema, Él cuando habla en Romanos 8:1, es bien claro. Dios es bien claro. A través del apóstol Pablo nos está diciendo, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Creo que ahí podemos abrir un gran paréntesis y poder decir, yo estoy en Cristo, porque uno puede ir a una iglesia, uno puede leer una Biblia, uno puede hacer una oración. De hecho, todas las religiones en el mundo oran, todas. Unas de pronto rezan, otras hacen ciertas figuras, movimientos, pero todas se están dirigiendo hacia alguien. Pero note que no en todas está el Señor, no en todas. Así puede que hay unas cosas o hay unas como características que nos identifican,
en cuanto a que somos personas que creemos en algo, en alguien, pero no todas están adorando a Dios. Entonces, esas características no nos definen, como enseñaba mi hijo Giovanni el domingo en su predicación. A uno no lo define lo que uno hace como hijo, a uno lo define el padre que uno tiene. El padre que uno tiene es lo que lo define a uno como hijo. Entonces, lo mismo pasa cuando uno dice, yo estoy en Cristo, yo debo asegurarme de eso, de que mi oración y mi fe esté centrada en Él, absolutamente en Él, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él debe ser mi referente todos los días. Yo debo reflexionar qué pasó en la cruz del Calvario, por qué lo hizo, a razón de qué lo hizo, qué fue lo que recuperó de mí el Señor Jesús, por qué siendo Dios se humanizó para salvarme. Todos esos interrogantes crean como un deseo de saber. Y ahí es donde viene el estudio, ahí es donde viene el escudriñar y el decir, yo debo asegurarme estar en Cristo. Es como una pareja de esposos o una pareja de novios, pero el ejemplo puede ser más de esposos, que se dicen constantemente el yo te amo. Y muchas veces no hay palabras, sino hay son actitudes. El hecho de yo ayudar, un ejemplo como esposo, en los quehaceres de una casa, yo le estoy demostrando a ella que la amo. Cuando yo me preocupo por sus cosas personales, le estoy diciendo, sin decirle que la amo, la estoy amando. Cuando le ofrezco algo o le traigo un detalle y viceversa, o sea, es una constante. No nos estamos diciendo con palabras, pero sí con actitudes. Así pasa con el Señor. Que mis actos, que mis expresiones, que cuando yo voy al culto, yo celebro, porque no voy solamente a verme con unas personas que hacen lo mismo que yo, sino que mi culto es personal. Mi culto es personal. ¿Mm? Por favor, Guilmeda, Romanos capítulo 12, el versículo 1. Podemos ampliar un poco más la idea de lo que les estoy diciendo. Ahí podemos nosotros tener mayor claridad, mayor claridad. ¿Cómo debe ser mi actitud personal con Dios? Bien, pueda lo leer, es tan amable. Romanos 2, 1, 12, el capítulo 12, Guilmeda. 12. Sí, sí, cómo no. 12, 1. Sí. Bien, pueda, por favor. Capítulo 12, pastor. Sí, Guilmeda, sí, señora. 12:1, sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gracias, Guilmeda. Noten, ¿cómo termina ese versículo? Nuestro culto racional. Cuando dice racional es porque nosotros sabemos lo que hacemos. Que si yo levanto mis manos, sé por qué lo hago. Que si yo adoro a Dios, sé por qué lo hago. Que si yo oro, o sea, mi culto es racional, porque somos seres que tenemos razonamiento, raciocinio. Nosotros podemos pensar, nosotros podemos discernir lo que estamos haciendo. Por eso Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio ante Dios, ¿sí? Que podamos decirle, Señor, aquí estoy para ti, para ti. Quiero celebrar hoy un culto a ti. El culto es para Dios, pero de alguna manera, hoy en día nosotros queremos es que nos vea alguien.
que nos vea de pronto el pastor, que nos vea el líder, que nos vea, o sea, para presentarnos ante ellos y no nos coloquen como una falta, no tengan que llamarnos, no tengan que amonestarnos o algo, no, no se trata de eso. Se trata de que yo voy al culto a presentarme delante de Dios. Es mi Dios como es mi Padre. Entonces por eso el Señor quiere que todo eso que hagamos nosotros nos quite la culpa del pasado. Y en Romanos 8:1, cuando el apóstol Pablo está diciendo, ninguna condenación hay, es con esa finalidad, que esa culpa de que usted no es salvo, de que usted no es un hijo de Dios, de que eso, ¿cómo se hace? Eso nadie lo entiende, porque todos fuimos criaturas de Dios, pero al aceptar a Cristo Jesús, comenzamos a ser hijos de Dios. Comenzamos a ser hijos de Dios. Vamos a tener dos lecturas más. La primera está en, en el libro de Marcos, capítulo 16, Evangelio de Marcos, capítulo 16, ¿sí? Y por favor, vamos a estar leyendo el verso número 15. Y Giovanni Chalá, por favor, si puede leer Juan capítulo 1, verso 12. Que él me da bien pueda Marcos 16:15. Para que aquí haya claridad en quién somos nosotros para Dios. Para que esa culpa se vaya. Es que cuando uno no tiene posición en Cristo, cualquier dardo de culpa lo hace sentir que usted no es. ¿Qué dice Marcos 16:15? Gilmeda, por favor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Así nos veía Dios antes, como criaturas, o sea, su creación. No nacimos o no llegamos a este mundo siendo hijos de Dios. Llegamos como criatura, ahí es donde viene el libre albedrío, ¿sí? Y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué dice Juan 1:12? Giovanni, por favor. ¿Dónde está mi Giovanni? Ya aquí está. Evangelio de Juan 1:12. No sé si puede. Ah, sí, está ahí. Permítame un segundo, sí. Eso, bien pueda. O sea, cuando ponemos en orden estas ideas y estos conceptos de la palabra de Dios y quiénes somos para Dios, esa culpa se va. Se debe de ir. Se debe de ir. ¿Me confirma, Joan, cuando lo tenga? Sí, ya lo tengo. Bien pueda, por favor. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Perfecto, gracias. Note que a todos los que crean en Él les da el derecho de ser hijos de Dios, porque nosotros fuimos adoptados como hijos. O sea, eso solo lo hace el Señor, porque un adoptado es un adoptado, pero Dios nos adopta y nos cambia la identidad, nos quita el pasado, ¿sí? Mire cuántas personas en lo literal. ¿Cuántos niños de pronto son de familias muy pobres, demasiado pobres que por eso los entregaron en adopción y van a parar a una familia muy rica? Y cuando los entregan en adopción, les quitan el apellido, les quitan los apellidos de los anteriores padres y les colocan los apellidos de los nuevos padres, o sea, los registran. Así pasó con nosotros. Ay Dios, no sé cuántos se alegren por eso. Nos quitaron lo que teníamos de antes, de ese pasado de culpa que a todo momento está diciendo
usted no es. De usted no se trata. Cuando la Biblia está hablando es de nosotros. Por favor, tómelo a título personal, en primera persona. Cuando Dios me habla a mí. Las promesas son para cada uno. Cuando el Señor dijo, no temas porque yo estoy contigo, nos lo está diciendo a todos a la vez. No desmayes porque yo soy tu Dios, igual nos lo está diciendo a todos a la vez. Siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. De igual manera, es para todos. Por eso, amados de Dios, no permita que la culpa le degrade su identidad, se la quite, le robe esa identidad, le robe lo que el Señor Jesús compró para adoptarlo a usted. Se ha sabido de personas que quieren como, como descubrir sus raíces y muchos lo hacen, pero muchos no quieren saber de dónde venían. Dicen, así estoy bien. Por eso, amados de Dios, ya no volvamos al mundo, ya no volvamos a las prácticas antiguas, no dejemos que esa culpa esté ahí haciendo mella en la mente, sino que seamos fuertes para seguir avanzando en Dios. ¿Mm? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuando Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no está diciendo, no dice ninguna culpa, no, dice ninguna condenación. El enemigo siempre es a culparnos, hacernos sentir que fue por ese error de hace tantos años, que fue por esa palabra que dijo, que fue por esa mala actitud, que fue... No, ya, el Señor perdonó, el Señor limpió, su sangre es súper eficiente para limpiar nuestras acciones del pasado. Hagámonos una pregunta. ¿Habrá algo todavía que hice que necesito confesar? ¿O solo estoy cargando una condenación que alguien me puso? ¿Mm? ¿A cuántas personas, sobre todo cuando eran niños, el papá de pronto dijo por su culpa, por su culpa? Qué palabras tan duras. Cuando un papá le dice a un niño de 3 años, de 5 añitos, por su culpa, ¿sí? Es que me metí con su mamá. Por su culpa fue que llegó en el momento que menos lo esperábamos. Son palabras que duelen, ¿sí ve? O sea, ese no es culpa de uno. Que los padres le pongan cargas a los hijos. Por su culpa somos pobres. En una ocasión, un periodista quiso hacer un experimento. Tomó dos hombres más o menos de la misma edad, un aproximado 35 años. Y ambos tenían cada uno su esposa y ambos a la vez tenían 2 hijos. O sea, dos parejitas muy similares. Y el periodista quería hacer un experimento y entrevistó al joven de 35 años que era muy pobre y le dijo, perdone, ¿usted por qué es tan pobre? Y él le dijo, porque tengo mis hijos pequeños. O sea, no queda para nada. Todo me lo gasto en ellos, todo en la familia. Por eso somos muy pobres. Y después la entrevista al otro muchacho que era muy rico, la misma edad, una esposa similar y hijos iguales de la edad. Y le dice, perdone, ¿usted por qué es tan rico? Y él dijo, porque mis hijos son pequeños. ¿Mm? ¿Sí ve? La misma respuesta, la misma respuesta. Pero hay quien ve una excusa y hay quien ve un motivo. El que ve una excusa siempre va a poder decir, no, es por ellos. Amado, no le carguemos a nadie nuestras responsabilidades, mucho menos a los hijos, mucho menos a los hijos o a los padres. Hace poco
surgió una noticia que fue insólita a nivel del mundo, no sé si llegó a sus oídos en algún momento, de un muchacho que quería demandar a sus papás porque lo habían traído a esta vida. ¿Y sobre qué argumento? El argumento que él colocaba ante los jueces era que nunca le consultaron a él si quería vivir o no. Imagínense, ¿cómo se podía eso? Eso es una locura. Pero el muchacho decía, es que yo no pedí vivir, yo no pedí venir a este mundo. Por eso los demando, porque ustedes nunca me pidieron mi consentimiento. Dios, el mundo está al revés. Por eso, amados de Dios, hoy, con humildad, reciba esta palabra y reciba al Señor Jesús en su corazón. Afírmelo. Dígale, Señor, no acepto la culpa del pasado. Y lo que yo tenga que pedir perdón, lo que yo tenga que confesar, lo voy a confesar. Me voy a quitar esa carga, esa maleta que pesa mucho de la culpa, para que mis próximos días, mis próximos años sean más llevaderos. Suficiente tenemos con muchas otras cosas como para cargar con una maleta de un pasado que ya pasó. Oremos. Inclinen su rostro una vez más, por favor. Y esta oración es una oración contundente para decirle a Dios, Señor, ayúdame a ver la diferencia. La culpa me alerta, pero la condenación me entierra. La culpa me hace sentir que sí pasó algo, Señor. Y lo que necesite confesar, lo que necesite limar aspereza, Señor, lo voy a hacer. Pero no acepto una condenación, no la acepto en mi vida porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por favor, Señor, muéstrame la realidad de mi vida. Yo quiero sentirme limpio para ti. Quiero sentirme como un cristal transparente, mi Dios, para la gloria de tu nombre. No quiero que esa culpa, Señor, me siga mortificando. Hoy, Padre, no dejaré que termine este día, Señor. Y te ruego que me ayudes, Señor. Me des el valor de pedir perdón a quien necesite mi perdón, pero también a perdonar a quien necesite que yo lo perdone, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaro, Padre, que soy fuerte en mi mente y que no voy a seguir dejando que esa culpa haga raíz en mi vida y me confunda y me lleve a cosas de desesperación, a cosas de tristeza, a cosas de desánimo. Vamos, dígaselo al Señor. Señor, gracias porque hoy soy libre de esa condenación, de esa culpa que me hacía sentir que yo no calificaba para estar entre los tuyos. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Dios. Amén y amén. A manera de historia, les quiero dejar algo. Martín Lutero, este gran reformador alemán que Dios usó, este fue el versículo que él usó para contrarrestar las doctrinas de la Iglesia Católica. De ahí arrancaron sus 95 tesis, ¿sí? De ahí, de este versículo, porque la iglesia condenaba, todo era pecado. Por eso sacaron sacramentos, por eso inventaron purgatorios, por eso inventaron limbos, por eso inventaron misas, por eso inventaron sacrificios santos y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente se sentía condenada de por vida. Entonces quitaban el sacrificio
que se celebró en la cruz del Calvario. El Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros. Cuando Martín Lutero, que era un monje, leyó esta palabra, Romanos 8:1, dijo, entonces, ¿por qué la iglesia nos condena si Cristo nos libera? Les dejo eso a manera de dato de historia para que indaguen un poco más y se den cuenta que estamos en el verdadero, estamos en el mejor, estamos con el más grande y lo mejor, Él está con nosotros. Amados, los quiero mucho. Bendigo sus vidas. Mañana, nuevamente, con la ayuda del Señor, 6 a.m., seguimos con estos devocionales y como siempre, les deseo lo mejor. Feliz día para todos. Que estén muy, pero muy bien.